leemos estos dos versículos, 18 y 19 de Filipenses. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Quiero hablar sobre un seguro contra eventualidades. Aquí hay algunas palabras que llaman la atención y que vamos a tratar de investigar qué es lo que Dios nos está diciendo. Porque una de las cosas que tengo por experiencia es que lo único que nos da estabilidad y fuerza para permanecer es el apego a la palabra de Dios. El alimento de la palabra de Dios garantiza nuestra estabilidad y nuestro tiempo en Dios. Aquí hay palabras como mi Dios suplirá, con falta, conforme, riquezas. Son palabras que llaman la atención en este versículo del apóstol Pablo. Cuando hablamos nosotros de seguro contra eventualidad, estamos hablando de seguro. Y yo creo que la mayoría, ¿cuántos conocen un seguro? ¿Tienen seguro? Hay muchos tipos de seguros. Seguro de vida, seguro de muerte. Aseguramos la propiedad, aseguramos el negocio, aseguramos el vehículo, aseguramos todo lo que nosotros tenemos. Lo queremos asegurar para evitar tener problemas. Sencillamente porque cuando decimos eventualidad estamos hablando de novedades, de cosas que ocurren que nosotros no estamos esperando, generalmente no buenas. Entonces, cuando hablamos de un seguro contra eventualidades, estamos hablando precisamente de esos eventos que surgen en la vida y de los cuales no tenemos control. Un accidente, un infarto, una cantidad de cosas que nos ocurren en la vida de diferentes tipos, diferentes categorías y con diferentes frecuencias, porque hay veces que se repiten. Hay veces que hay un evento que dio y vuelve y da, y vuelve y da. Y hay personas que siempre están metidos en problemas. Entonces, por eso vienen las empresas aseguradoras. De eso viven. Porque como usted quiere estar preparado para cualquier eventualidad, entonces usted se asegura. Usted asegura su carro y si se le quema o si se lo roban, usted está asegurado y usted va a conseguir otro carro. Usted asegura su casa o su empresa y si usted pierde todo lo que hay ahí, usted sabe que se lo van a reponer porque hay un seguro. ¿Quiere usted que se queme la casa? No. ¿Quiere usted que se roben el carro? No. Pero son eventos que ocurren en la vida cotidiana. Son cosas que pasan en este mundo. Entonces, como estamos viviendo en este mundo sujetos a eventualidades, necesitamos ese tipo de seguro para garantizar un poquito de tranquilidad, un poquito de paz. Entonces, por eso hablamos de un seguro contra eventualidades. Porque queremos irnos un poquito más allá de lo que es el carro, de lo que es la casa, de lo que es el negocio y hasta de lo que es la vida. Hay un seguro que abarca más allá. En una nota de agradecimiento que tiene aquí el apóstol Pablo, él nos presenta una especie de apología sobre la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Pero también nos habla de la capacidad de Dios o de la capacidad que Dios nos transmite a nosotros para nosotros poder adquirir
esos beneficios y entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. El versículo 19, que muchas veces lo hemos leído, comienza diciendo: mi Dios, dice, suplirá todo lo que os falta conforme, etcétera. Pero comienza diciendo mi Dios. Está hablando en un sentido posesivo. Está diciendo como cuando usted dice mi mamá, mi hijo, mi casa, mi mujer, mi marido. Usted está hablando de algo como que le pertenece. Entonces Pablo dice mi Dios. No sé quién le dio la autorización para que él dijera eso. Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo mi Dios? ¿Acaso es de él solo? ¿Acaso Dios no es de nadie más solo que de él? Él no le importa si es tuyo o no es tuyo. Él está hablando de él, ¿verdad? Él no está incluyendo a nadie más. Él está hablando de él. ¿Por qué está hablando de él? Porque está hablando de una relación. Una relación que cuando él dice mi Dios está hablando o está indicando una relación profunda, por no decir íntima. Una relación profunda con Dios. Entonces dice él, mi Dios. Ahora, ¿cuánta gente podrá decir eso? ¿Cuánta gente podrá decir mi Dios? Él comienza su palabra en este versículo diciendo mi Dios. Y yo quiero detenerme ahí porque es importante, porque de ahí parte. Si mi Dios no es Dios, entonces lo que dice después tampoco sirve. Entonces todo lo que él está diciendo ahí, lo está diciendo porque hay un Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, porque ese Dios me pertenece. Si ese Dios es de otro, él no tiene nada que buscar. Pero él está hablando de alguien que tiene que ver directamente con él. Mi Dios. Ahora, ¿puede todo el mundo decir así? No. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Hay mucha gente que no tiene Dios. Hay mucha gente que sencillamente ha decidido no creer en Dios. Y dice, yo no tengo Dios, yo no creo en Dios. Alguien dijo que había que hacer algo porque el mundo, el que hizo, la naturaleza, el mundo, la creación, se estaba llenando de demasiada gente. Y llegará el momento en que no vamos a caber y vamos a tener que comer uno con otros. Entonces alguien dijo, pero el Dios que lo hizo sabía lo que iba a pasar. Así que él debe tener algún plan en su agenda. Entonces el ateo dice que él no cree en Dios. Entonces, ¿quién hizo a la gente? La nada. Bueno, pero la nada, cuando la nada hizo a la gente, o cuando la nada hizo el mundo, entonces debió pensar en esta situación que estamos pensando. Porque hay gente que se empecina en negar lo innegable. Hay gente que se empecina en decir que alguien hizo este reloj, pero ven el reloj. Entonces, para yo negar al que hizo el reloj, tengo primero que negar el reloj. Porque si el reloj está es porque lo hicieron. Y si lo hicieron, alguien está detrás del reloj. Pero entonces el necio dice, no, al reloj no lo hizo nadie. Pero el reloj está ahí. Le falta poco para llegar al manicomio. Entonces hay gente que no pueden decir mi Dios porque no tienen Dios. ¿Qué incluye el no tener Dios? ¿O qué incluye Pablo cuando dice mi Dios? Está incluyendo protección. Está incluyendo cuidado. Está incluyendo esperanza. Pablo habla de su Dios porque él espera verlo un día, como dice Juan, lo veremos cara a cara. Entonces por eso él está hablando de su Dios, porque esto le da esperanza, esto le da fuerza, esto le da paz, esto le da seguridad. El que no tiene Dios no tiene esperanza. El que no tiene Dios vive a la suerte de lo que venga. No tiene a quien clamar, no tiene a quien buscar, no tiene nada. Entonces ese tipo de gente no puede referirse a mi Dios. En segundo lugar, no todo lo que dicen creer lo pueden decir, pues
a veces la gente asiste o le asiste una fe superficial. Hay gente que tiene una fe religiosa. ¿Por qué tú crees? Porque hay que creer. ¿Por qué tú vas a la iglesia? Porque hay que ir. ¿Por qué tú oras o rezas? Porque hay que hacerlo. Pero no hay una convicción. No ha habido un encuentro con Dios. Entonces por eso decimos, no todos pueden decir mi Dios, porque hay gente que no tiene esa relación con Dios. No sé si me estoy dando a entender. Pero hay gente que está ubicado en una iglesia. Hay gente que anda con una Biblia y no es capaz de decir mi Dios. ¿Por qué? Porque diríamos que es honesto. Porque si no ha tenido una relación como esa que tiene el apóstol Pablo, usted no puede decir a cualquier mujer que pasa por ahí, mi mujer. ¿Verdad que no? O la mujer no puede decir mi marido, mi hombre, porque no es verdad. Entonces, si usted no tiene una relación con Dios, usted no puede decir mi Dios. Cuando usted va a clamar a Dios ante una eventualidad, usted tiene que ir con autoridad, usted tiene que ir con esperanza, usted tiene que ir con seguridad, porque usted tiene un Dios. Pero si usted no conoce a ese Dios, ¿qué es lo que usted va a hacer? Entonces, para decir mi Dios, hay que conocer a Dios. No solamente conocer la iglesia, no solamente leer la Biblia como un libro de literatura. Hay que tener una relación, un encuentro personal, particular, no a través de otra persona. No les recomendamos eso. Como trampolín, ok, pero yo tengo que tener mi relación con Dios. Usted tiene o debe tener su relación con Dios. Hay otras personas que no pueden decir mi Dios, y es porque no tienen la seguridad de que Dios sea su Dios. Pero Pablo lo dijo aquí con firmeza, porque él tenía de quién agarrarse. Mi Dios, ese Dios cuando yo lo llamo está. Ese Dios me conoce. Ese Dios sabe mi situación. Ese Dios sabe todos mis detalles, porque tenemos una relación constante, frecuente, fluida, continua. Entonces yo puedo decir mi Dios. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo de mi Dios? ¿Qué significa esto de tener un Dios? Para Pablo, a partir de lo que él está comunicándole a los hermanos de Filipos. Número 1. Dios, mi Dios, suplirá todas mis faltas. O sea, ese Dios que yo digo que es mío, lo primero que hace es suplir. ¿Y qué es suplir? Capacidad para cumplir los pedidos sin límite. Un almacén es un suplidor. Una fábrica, una distribuidora son suplidores de los comercios más pequeños. Entonces, ¿por qué son suplidores? Porque tienen en abundancia. Y porque hay gente que demanda de la mercancía que ellos tienen, entonces ellos despachan. Entonces Pablo dice, mi Dios suplirá. ¿Cómo sabe Pablo que Dios puede suplir lo que a él le haga falta? Porque hay una relación con Dios. Si él no conoce a Dios, él no puede saber este secreto. Por eso, para pedirle a Dios, hay que conocer a Dios. Para depender de Dios, hay que conocer a Dios. Pablo conocía a Dios. Entonces dice, mi Dios, el mío, yo no sé el tuyo, porque si tú estás dudando, si tú estás asustado, si tú estás triste, eso es tu problema. Pero mi Dios suplirá. El Dios que yo conozco suple. El Dios que yo conozco tiene abundancia. El Dios que yo conozco tiene capacidad. Por eso suplirá todas. No algunas. Todas. Hermano, todas. Amigo, todas. Materiales, físicas, emocionales, espirituales. Todas. Mi Dios suplirá
todas mis faltas. No importa cuál sea tu situación particular, no importa cuál sea tu emergencia, tu eventualidad, mi Dios suplirá todo lo que haga falta. Ahora, ¿quién lo está diciendo? Un hombre que tenía experiencia. Porque eso es lo bueno de la Biblia, que la Biblia es clara y honesta. Nos gusta hablar de la palabra de Dios. No de los inventos nuestros, sino de la palabra de Dios, porque por algo está escrita. Dice los versículos 15 al 17, una aplicación general que hace el apóstol. 15 al 17 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es una es una palabra de agradecimiento a una iglesia que había servido de instrumento de Dios para suplirle al apóstol Pablo. Porque cuando yo digo que mi Dios me suple, yo no estoy definiendo ni determinando cómo, cuándo, dónde ni de dónde. Me basta con entender que mi Dios suple todo lo que me haga falta. Entonces Dios puede utilizar una iglesia, como puede utilizar un inconverso, como puede utilizar un familiar, como puede utilizar un amigo, como puede utilizar a un desconocido. Pero en este caso dice el apóstol Pablo que Dios utilizó a estos hermanos de Tesalónica o de Macedonia para que les suplieran. Entonces dice, no es que yo esté buscando dádiva, por si acaso. Es bueno que notemos esas cosas en este tiempo de oscuridad y confusión. Es bueno que notemos esas cosas de los verdaderos apóstoles. Los verdaderos apóstoles, dice el versículo 17, no estoy buscando dádiva de ustedes. Busco el fruto para la cuenta de ustedes. O sea, si ustedes le sirven a Dios, ustedes pueden perfectamente permitir ser utilizados como instrumento de Dios. Y eso es lo que ha pasado. Entonces Pablo estaba agradeciendo esa disposición de esos hermanos que habían servido de instrumento para que Dios les supla a él, sin él estar pidiendo, sin él estar buscando. Pero como mi Dios que suple conoce mis necesidades, yo no tengo que decírsela. Él sabe a quién va a utilizar para traerme lo que yo necesito, y él lo hace a su tiempo. Entonces dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Note esta palabra: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Así que hablan los hombres de Dios. La gente de Dios no anda mendigando. La gente de Dios no anda pidiendo y dando lástima y lagrimeando. Mi Dios, el Dios mío es el de Pablo. Mi Dios suple todo lo que hace falta. Pero yo tengo que conocerlo y hablar con él. Entonces, dice Pablo, estoy lleno, no me hace falta nada, tengo abundancia. ¿Era verdad o era mentira? El apóstol no hablaba mentira. Entonces el hombre estaba lleno y rebosado, porque el que confía en Dios, Dios suple. Entonces la experiencia de Pablo es esa, que Dios suple. Pablo nunca se registra. Es más, a muchos lugares que él llegaba, él tenía que trabajar. Él era una especie de tipo de carpintero, constructor de tiendas. Y él en muchos lugares pasaba su tiempo en el día trabajando y en la noche predicando. Porque él no quería afrentar la obra de Dios. Pablo y todos los hombres de Dios han respetado mucho el dinero.
Y todos los temas pecuniarios lo han respetado mucho, para que la gente no confunda las cosas. Entonces, ¿era Pablo rico acaso? Pero él dice que tiene abundancia. ¿Era Pablo un potentado? Pero él dice que no le hace falta nada y que todo lo tiene en abundancia. ¿Por qué? Porque él tiene un Dios que suple. Entonces, quien está diciendo mi Dios suplirá, es porque ya le ha suplido. No es que me va a suplir, es que además de que me va a suplir, me ha suplido. Él decía, yo soy un fruto, yo soy un producto, yo soy un testimonio del poder y de la misericordia de Dios que suple toda necesidad. Esto implica cualquier naturaleza que sea, espiritual, material, emocional. Porque el Dios que nosotros hemos conocido y que presenta la Biblia no es solamente el Dios que da dinero, es un Dios que da paz, es un Dios que da esperanza, es un Dios que consuela el alma. Es un Dios que cuando uno está atribulado, habla con Él. Y sin usted saber cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni por dónde entró, usted se siente bien. La paz vuelve a su corazón, aunque esté en medio de la tormenta. La paz llega a su corazón. Entonces, cuando usted ha tenido una dificultad en su hogar, ¿cuánta gente ha tenido dificultades en el hogar? De divorcio, de incomprensión de la pareja, de enojo, de pleitos, de rencillas familiares o matrimoniales. Y la amargura llega a la casa y se siente como un pesado, una pesadumbre, como una neblina, o como una nube que cubrió la casa. No hay paz, no hay gozo. Usted nota como que la gente, como que están agresivos, sensibles, y como que cualquier cosita enciende la llama. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hablar con Dios. Sea con el hijo, sea con el esposo, sea con la esposa. Porque esos son problemas que Dios también. Porque cuando dice todo lo que me haga falta, entonces es una falta. ¿Qué le hace falta a usted, hermano? ¿Qué le hace falta a usted, amigo? ¿Cuál es mi necesidad? Porque lo que está diciendo es que suplirá todas mis necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades? Hago una clasificación. Me hace falta dinero, me hace falta una esposa, me hace falta un hijo, me hace falta un traje, me hace falta una casa, me hace falta un carro. Ponga lo que le haga falta en un papel y hable con su Dios. Hable con su Dios, no con el mío, con el tuyo. Porque hay gente que quieren hablar con el Dios del pastor, o con el Dios del evangelista, o con el Dios del abuelo, o con el Dios de papá o de mamá. No, habla con el tuyo. Oh, abasoja. Habla con el Dios tuyo, si acaso lo conoces. Y si no lo conoces, búscalo. Búscalo para que lo conozca, porque te conviene conocer a Dios. Pero Dios no es por tramano, es directo. De ahí a ahí. Entonces, Pablo decía, mi Dios. Yo digo, mi Dios. ¿Y tú cómo dices? El Dios de la iglesia. No, ese no. Ese no es el que funciona. El Dios del vecino, porque hay amigos que viven al lado de unos evangélicos. Y oye que esos evangélicos cantan. Oye que esos evangélicos oran. Y que en los momentos críticos, cuando hay un problema serio, oye que oran. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Y usted lo oye cantando en medio de la aparente desgracia. Entonces dice, oye, pues esa gente tiene algo que yo no tengo. Entonces le preguntan, ay, que nosotros tenemos a Dios. Ok, está bien, gracias por la información. Entonces cuando el amigo tiene problemas, ora. Y dice, el Dios de mi vecino. No, así no funciona. Así no, es el Dios tuyo. Pablo dice, mi Dios, aleluya. No dijo el Dios de mi amigo Pedro, ni el Dios de Juan, ni el Dios de Santiago. No, el mío, el que yo conozco, con el que yo hablo diariamente, el que me resuelve, el que me suple, el que me alimenta, el que me protege. Oh, gloria a Dios. Ese es el Dios mío y yo quiero que sea el tuyo.
Queremos que sea el tuyo, amigo, para que tú tengas acceso directo y puedas hablar con Él. Entonces esto implica cualquier tipo de necesidad, de emergencia, de eventualidad, según garantiza la Biblia y según nuestra experiencia. El apóstol Pablo no está inventando. Por eso leímos los versículos anteriores. Él está hablando de cosas que son parte de su historia fresca. Cómo Dios ha movilizado gente pobre para suplirle sin él estar pidiendo. Porque hay gente que dicen que le dieron, pero vaya a ver qué pasó antes. Primero le montaron una obra de teatro. Hay gente que tienen una capacidad, que van donde uno y le hablan. Y uno queda en una situación que si uno no le da lo que tiene, uno es el que se siente mal. Dice, el malo soy yo. Porque ¿qué saben? No, eso show Pablo no lo hacía. Oh, gloria a Dios. A veces uno no puede hablar muy claro, hermano, porque hay tantas cosas. A mí me da pena. Yo no conocí el evangelio ahora, yo lo conocí hace mucho. Y el evangelio bíblico es una cosa muy distinta a la caricatura que se está vendiendo. Ahora hay un show para que usted dé. Yo le digo a la gente, a usted le conviene darle a Dios, pero si usted no quiere dar, no dé nada. Porque Dios tiene demasiados recursos para estar mendigando una ofrendita, un diezmito, una primicita de ustedes. Quien gana o quien pierde es el que da. Entonces Pablo nunca andaba mendigando. Pablo nunca andaba montándole un show a la gente y una siembra y una cuestión y que trae tu prenda y que trae lo que tenga, que si tú das tu jipeta Dios te va a dar 4. Nada de show. Mi Dios, el Dios responsable, el Dios serio, el Dios que yo conozco, Él me va a suplir. Oh, camas. Pero para eso hay que conocerlo. Hay que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Orando, humillándose y leyendo la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, ¿quién es que me da a mí para que yo dé? Entonces, no hay que discutir. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, a fin de que tengan lo suficiente y abunden en buenas obras. O sea, Dios es poderoso para suplirme a mí, para que luego yo abunde en buenas obras, en regalar, en dar, en ayudar gente que necesita. Pero es que ya Dios me suplió a mí. El Dios mío me suplió. Entonces dice en el Antiguo Testamento, Isaías 30:23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera o sembrado, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra y será abundante. Es lo mismo, es la continuación de lo que dice Pablo. Mi Dios suplirá todo. Y cuando dice todo, es todo. Ahí no deja nada. Ahí no se queda nada. Cuando la Biblia dice que Dios suple todo, Dios suple todo, todo y todo. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Ahora vienen otros detalles. Hay condiciones. Hay condiciones, porque Dios suplirá todas nuestras necesidades, pero ¿de acuerdo a qué criterio? ¿De acuerdo a qué ley? Dice primero, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿cómo regula Dios ese acto de suplir o de cumplir con todas nuestras necesidades? ¿Es todo lo que yo le pida? ¿Es todo lo que pida todo el mundo? ¿Cómo es que Dios funciona?
¿A quién es que Dios le da y a quién es que Dios no le da? Porque mire, Dios, para mí, lo que dice aquí es que hay una asignación, hay una dosificación que en su soberanía Dios maneja. Dios no le da a todo el mundo lo mismo. No le da a todo el mundo la misma cantidad. No le da a todo el mundo en el mismo tiempo. No todo lo que todos piden se lo da. Y no le da a todo lo que piden. Hay quienes piden y se quedan como perico en la estaca. Y hay otros que acaban de pedir y ya lo tienen. Hay unos que piden mucho y le dan un poquito. A otros que piden un poquito y le dan mucho. Entonces, ¿cómo es que se maneja? ¿Cuál es el criterio que Dios aplica? Porque dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para mí hay una asignación especial que incluye abundancia, pero también control. Control. Porque no pienso que Dios me va a dar a mí para que yo complazca mis apetitos, mis caprichos, mis deseitos carnales y particulares. Es común que nosotros escuchemos gente hoy que diga, Dios no me escuchó. Me canso de orar y Dios no me escucha. No sé qué es lo que pasa, que Dios no me oye a mí. La gente no, dice que Dios no le oye y que no contesta sus peticiones. Cuando Caín llevó la ofrenda, fue una ofrenda y Dios no la recibió. Y Abel llevó otra y Dios la recibió. ¿Y por qué? Porque Dios tiene su forma, Dios tiene su criterio, Dios tiene su manera. Entonces, en esta asignación incluye abundancia, pero también hay un control. No es que yo voy a ponerme a pedirle a Dios que me cambie el traje, porque yo no estoy desnudo. Ahora, si la necesidad es que yo esté desnudo. La necesidad es que a mí me echen de la casa. Pero yo tengo una casa buena, en buen sector, pero me antojo de que yo no puedo vivir en ese sector. Y que ese sector ya me queda chiquito a mí. Y que yo merezco. Porque ahí entra el hedonismo, el humanismo y todos los ismos que el diablo ha inventado últimamente. Yo merezco. Entonces yo le pido a Dios y creo que estoy poniendo a Dios en jaque. Porque yo le meto 40 días de ayuno. Voy a ver si tú va a funcionar o no va a funcionar. Ay, santo Dios. Eso no es lo que dice el apóstol. Mi Dios suplirá todo. Porque en esa relación íntima que tenemos él y yo, hablamos de todo. Y mi Dios sabe mi necesidad. Yo no tengo que estar contándole cuento a Dios, ni montándole un show para que me dé. Ni tengo que hacerle huelga de hambre. Mi Dios, con tanta claridad, con tanta sencillez que el apóstol nos enseña esta gran verdad y tan difícil de entender que es. Porque hay gente que creen que son mejores que los otros. Entonces a ellos hay que darle más. Mientras el otro está años pidiendo, él quiere que lo atiendan de una vez. Porque él es él. O porque ella es ella. O sencillamente están pidiendo para comprar un anillo de diamante que ella vieron en Zurich. Y vino amargada porque no puede comprar ese anillo. Yo conocí una señora que estaba amargada porque quería comprar una cadena, una cosa esa, un collar, una cadena, que era sumamente cara. Pero ella le dijo a su esposo que en una demostración de amor en un día 14 de febrero, si era verdad que él la amaba, solamente me acordé de Dalila. Dalila y el pobre Sansón. Si es verdad que tú me amas, regálame esa cadena. ¿Y cuánto cuesta la cadena? $50,000. Entonces ella estaba amargada porque no la complacieron. ¿Usted cree que Dios tiene niño delicado? Niño ñoño, decimos aquí. ¿Usted cree que Dios tiene esos niñitos que son sensibles, malcriados? Hay una pataleta para que Dios me dé tal cosa. No, eso no es lo que dice Pablo. Pablo era un hombre de Dios, pero un hombre completo, un hombre ecuánime, un hombre equilibrado. Entonces dice, mi Dios suplirá
todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, yo no puedo abusar de las riquezas en gloria. Yo no puedo pedirle a Dios lo que en la Biblia dice que no me va a dar. Yo no puedo pedirle a Dios para complacer mi avaricia, mi egoísmo, mi orgullo, mi vanidad. Yo no puedo pedirle a Dios para ofender o para opacar el brillo de mi hermano, o porque aquel tiene tal cosa, a mí hay que darme esta. Hay competencias también espirituales. Hay personas que creen que van a competir y quieren a Dios que sea el suplidor de su competencia. Pero no es así que funciona el evangelio. El evangelio funciona de otra manera. Entonces aquí está hablando de un seguro contra eventualidad. Cuando yo conozco a ese Dios, cuando yo estoy consciente de que mi Dios es el Dios real, cuando yo sé que en los almacenes de Dios no falta nada y que hay riquezas, que hay recursos, que hay abundancia, entonces yo estoy tranquilo. Ahora, cuando yo no conozco a ese Dios, o yo tengo un Dios pobre, ¿cuántos tienen un Dios pobre? Cuando usted tiene un Dios pobre, usted no puede pedirle mucho porque se agota y no tiene para recursos. Entonces no es ese el caso nuestro. No es porque sea pobre o porque sea rico, es porque hay un control. Entonces ese Dios que tiene todo está dispuesto a no a dármelo todo a mí, sino a suplir todo lo que a mí me hace falta. Porque hay veces que hay cosas que yo pido que no me hacen falta. Hay cosas que yo pido que es para vanidad. Hay cosas que yo pido que es como los niños para jugar el día 6 de enero y el 8 de enero ya el carrito no aparece. Todo lo que haga falta. Entonces lo que tú le estás pidiendo al Señor, ¿te hace falta? ¿O es simplemente para tú echar un lujo? No, porque mi carro está bueno. Tiene 2 años, tiene 1 año. Pero yo necesito un carro del año. Para que cuando yo llegue a la oficina, la gente se orejen y diga, oh. Entonces yo hablo con Dios, Señor, cámbiame el carro. Tiene que hablar muy claro, porque si tú le dices, Señor, cámbiame el carro, te puede dar uno más viejo. Sí, porque hay que estar claro, porque no te hace falta carro. Tú estás pidiendo para complacer tu vanidad. Entonces, todo lo que me haga falta, Dios lo suple. ¿Cuándo lo suple? Cuando a mí me da la gana. Cuando yo me antojo. No, cuando Él determine. A su tiempo. Porque Él sabe más que yo cuándo puede o cuándo debe hacerlo. Gloria a Dios. Mire, hay bendiciones que no le pueden llegar muy rápido a la gente. Porque le hacen daño. Entonces Dios la da, pero la da en su tiempo. Usted dice, pero Señor, yo la quiero ahora, pero ahora no te conviene porque te hace daño. Si te la doy ahora, te cae como un pulgante. Entonces espera el tiempo. Y hay casos, muchos de ustedes tendrán experiencias de cosas que ustedes han pedido al Señor. El Señor no se la ha dado en el momento que se la piden y usted hasta se ofendió con Dios. Y después usted recibió una palabra de alguien o de la Biblia, se tranquilizó y al tiempo, entonces Dios le da eso. Entonces usted dice, si me lo hubiera dado aquel día, hubiera yo explotado. Pero me lo está dando ahora, cuando me conviene realmente. Además, hay necesidades ficticias. Hay necesidades creadas por nosotros que no son necesidades. Hay veces que usted cree que lo que le hace falta es tal cosa. Es como el que está triste y que cree que con una borrachera se le quita. Eso es lo que él cree. Pero ¿es eso así? Hay gente que cree que la felicidad suya depende de tener un hijo. Y dice, si yo no tengo ese hijo o esa hija, yo seré un fracasado, una fracasada. Señor, dame un hijo. Y Dios no le da el hijo. ¿Por qué?
Porque Dios lo conoce. Y Dios sabe el material del cual está hecho esa persona. Y a lo mejor esa persona no está capacitada para atender a ese hijo. Y si se lo da, va a crear un delincuente. Va a crear una víbora que le va a hacer daño a ellos, a los padres y a la sociedad. Entonces Dios se lo va aguantando. Luego que madura, Dios le da el hijo o la hija. Entonces usted calcula y dice, mira, en aquel tiempo que yo no conocía bien a Dios, en aquel tiempo cuando yo tenía la cabeza llena de alas de cucaracha, si Dios me da el hijo o la hija, me hubiera llevado el mismo diablo a él y a mí. Pero Dios me lo dio ahora cuando ya yo conozco cómo debo criarlo y cómo debo enderezarlo. ¿Cuánta gente no anda por ahí con los hijos más arriba de la cabeza? Que tienen 4 hijos y son 4 delincuentes. Sin embargo, hay otras personas que tienen hijos y son modelos de decencia, de conducta, de pulcritud. Entonces, no es todo lo que yo pida, sino lo que me hace falta. Y no es una necesidad creada por mí, sino una real necesidad. Porque hay veces que yo pido cosas que no necesito y como Dios sabe que no la necesito, no me la da. Sencillamente así. Entonces usted se está desangrando. No, que yo he orado mucho y esa oración no llega. La oración llega. Lo que pasa es que esa oración está fuera de control. Y Dios le dijo a los ángeles, no le hagan caso. No le hagan caso. Porque mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo. En Cristo Jesús. Hay gente que cree que lo que le hace falta es acostarse con 3 mujeres por ahí. Eso en su cabeza. No, lo que tú tienes mucho estrés. Usted agarra ciertos psicólogos, ciertos consejeros y le recomiendan sexo cuando usted tiene problemas. Entonces usted llega a creer que lo que le hace falta es precisamente lo que le dijo el profesional. Lo que pasa es que a lo mejor el profesional está peor que tú. Imagínese usted. ¿Qué va a recomendar? ¿Qué es lo que él va a recomendar? Lo que él quiere para él. Lo que según él a él le hace falta, entonces se lo recomienda al otro y el otro va y obedece la receta. Y luego que sale de ahí, lo que hace es que se hunde más en el lodo donde antes estaba. Entonces eso Dios no te lo va a suplir. Ah, que yo quiero el premio, Señor. Me quiero sacar la loto. Eso Dios no te lo va a escuchar. Usted no ha visto muchachos que firman, simples muchachos peloteros que firman, cómo se alocan. Porque el dinero hace daño. El dinero es muy bueno, pero hace daño. Hay que saberlo manejar. Entonces no todo lo que usted le pida es conforme a la voluntad de Dios y tampoco te hace falta. A veces usted cree que tiene hambre y que lo que necesita es unas harturas. Pero si se da las harturas le hace daño. Entonces usted tiene que hablar con Dios. Dios es el que sabe realmente qué es lo que hace falta. Lo que quiero decir que junto con mi petición debe estar mi paciencia y mi convicción de que Dios no me va a dar nada que no me convenga. Que lo que Dios me va a dar es lo que realmente me conviene. Porque mi Dios me conoce a mí y suplirá lo que a mí me hace falta. ¡Oh, gloria a Dios! Y mire que esto está diametralmente opuesto a lo que dice la sociedad. Porque usted prende el televisor y el televisor vienen los vendedores y le crean necesidades. Le crean a usted necesidad. Mire, usted está sano y salvo y toda la familia está sano. Y viene un vendedor de ataúdes. Y se sienta en la oficina con usted, mire, y le da ahí. Cuando viene a ver, usted está firmando un contrato para una funeraria, para una cosa de esa. Y le mete en la cabeza que usted se está muriendo, que se está muriendo uno de su familia. Yo tenía como 46 años que no enterraba un familiar. Hasta hace par de semanas que sepultamos a mi padre. Entonces, en esos 46 años, ¿cuánta funeraria, cuántos ataúdes y cuántas cosas de esas yo hubiera comprado? Pero lo que quiero dejar claro es que el vendedor está entrenado para crear necesidades.
Y cuando va a la televisión, la mercadología, lo que hace es formarle a usted la necesidad de algo que usted ni sabía que necesitaba. Pero le meten en la cabeza que usted lo necesita, porque es la sociedad del consumo. Entonces, lo que producen tienen que vender. Entonces le pagan a los vendedores para que creen necesidades ficticias, para que entonces la gente se desespere. Mira que el viernes negro. Aleluya. Yo voy a quedar el viernes blanco. Que la gente va a comprar, porque hay que comprar. En Navidad a comprar. ¿Y por qué? Porque estamos en Navidad. Le crea la necesidad. Eso no lo suple Dios. Hermana, amiga, amigos, eso Dios no lo suple. Dios te suple lo que te hace falta. La paz del alma que tú necesitas. Dios te da esperanza. Dios te pone, como dice el versículo anterior, el apóstol Pablo. He aprendido. Oiga, he aprendido a vivir, a estar conforme cualquiera sea mi necesidad. Sé tener dinero, sé tener riqueza y sé ser pobre. Sé comer y sé manejar el hambre. En todo estoy entrenado por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Todo lo he aprendido porque el Señor me lo enseñó. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. No lo digo porque tenga escasez. Versículo 11. Porque he aprendido a contentarme. Oiga bien. Versículo 11, capítulo 4 de Filipenses. He aprendido a contentarme. No es con la cara entruñada. Amargado porque Dios no me da lo que yo quiero. Estoy ofendido. Estoy bravo. No. Contento. ¿Oyó? Contento cualquiera que sea mi necesidad. Estoy contento. Sé vivir humildemente. Y sé vivir y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener escasez. Mire, eso es una profesión. Eso de estar contento en cualquier circunstancia. Eso es como el colcho que no se hunde. Usted sabe que en una situación difícil usted contento. Que no hay para comer, usted contento. Que alguien le regaló millones de pesos, usted contento. Que tiene un carro nuevecito, una jipetona, contento. Pero lo que tiene es una bicicleta con la goma lisa, contento. Oye. Cualquiera aprende eso, hermano. Porque eso trae tranquilidad, eso trae salud. Porque lo contrario de eso, imagínenselo. ¿Cuál es lo contrario de eso? El que no está contento con nada. Hay gente que como quiere está refunfuñando, como quiere está peleando, como quiere está exigiendo. Nunca está conforme porque siempre cree que lo que le dieron es menos que lo que le toca. Y tiene una cosa y ya quiere la otra. Y está mirando la otra. Entonces eso es lo contrario a lo que dice Pablo. Ese nunca está contento. ¿Y usted cree que esa gente va a durar mucho tiempo? Esa gente la mata el corazón. Esa gente la mata un yello en cualquier momento. Porque es que vive bajo una fricción, bajo una presión. Es como cuando usted tiene una vejiga y la está apretando, hasta que explota. Pablo dice, he aprendido a estar contento. Yo creo que es un curso que deberíamos hacer. Ahora, ¿por qué está contento Pablo? Porque mi Dios es un seguro contra la eventualidad, un seguro contra los problemas, un seguro de vida eterna. Cuando yo entiendo a Dios y digo mi Dios, el Dios de Elías, el Dios de Abraham, el Dios que hizo aparecer el corderito en el monte Moría, el Dios que abrió los cielos, el Dios que los cerró, el Dios que abrió el mar rojo para que su pueblo cruce, ese es mi Dios. Entonces mi Dios me va a suplir todo lo que a mí me haga falta.
pero no lo va a hacer conforme a mi apetito, a mi exigencia o a mi emergencia, sino conforme a su riqueza, a sus recursos, a su economía, conforme a su manera en Cristo Jesús. Un aplauso a Cristo. Yo deshice como a nubes tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Yo deshice como a nubes tus rebeliones, porque yo te redimí, 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 porque yo te redimí. Distinguidos oyentes, después de escuchar la palabra del Señor, te invito a entregarle tu vida a Jesucristo. Si Dios tocó tu corazón y eres sensible al llamado divino, entrégale tu corazón a Cristo mediante esta breve oración en la cual te voy a dirigir. Repite conmigo esta oración. Dios amado y Padre celestial, gracias por haber escuchado tu palabra. Señor, he pecado contra ti, he vivido en desobediencia. Ahora me arrepiento, te pido perdón y te entrego mi vida, mi alma, mi corazón. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Muchas gracias, Señor. Amén. Si lo has hecho sinceramente, debes asistir a una iglesia cristiana evangélica donde se te ayude a crecer en el Señor. Debes leer la Biblia diario y debes hablar con Dios en oración. El mensaje que acabaron de escuchar está titulado Un seguro contra eventualidad. Está marcado con el número 1249-2, predicado el día 16 de noviembre del año 2014 en la iglesia Mahanaim de la ciudad de la Romana, República. La Asociación Misionera La Batalla de la Fe ha presentado La Hora del Mensaje con el pastor Ezequiel Molina Rosario. Gracias por su sintonía. Si quiere continuar comunicándose con nosotros, les podemos suministrar nuestros correos electrónicos y el correo postal. Apartado 2217, Santo Domingo, República Dominicana. Y nuestros correos emolinarosario@hotmail.com. También radioven@codetel.net.do. Y para saber más de nosotros, sintonícese www.radioven.net, www.radioven.com o www.radioven.org.